Bueno, acá tenemos el circuito de un variador encarecimento, en el cual acá están los parámetros que le puso el variador, cuáles son velocidad del motor 750 rpm, control de velocidad 2 hilos, entradas digitales 2 hilos, frecuencia mínima 1, frecuencia máxima 60, velocidad preseleccionada 10, velocidad preseleccionada la 2, la 3, 25, la 4, 75, tiempos de rampas 1 y 1, inyección de corriente continua 0. Bien. Acá está el circuito de mando y acá está el circuito de potencia. En esto podemos ver que tenemos un enclavamiento, un arranque directo con enclavamiento para sentido horario, otro para sentido antihorario y un temporizador que nos sirve para la velocidad lenta de cada uno, ya que está conectado un auxiliar del temporizador a I3 y que funcionando junto a los auxiliares que se encuentra con I1 o con I2 va a accionar la velocidad lenta. Bien. Primero energizamos y acá podemos ver que hay un contador el cual lo he puesto para que cuando dejemos de usar un sentido de giro, cuando apaguemos el motor, esperemos un tiempo a que se detenga para accionar el otro sentido de giro, para evitar problemas en el motor. Acá accionamos. Acá también podemos regular las velocidades de potenciómetro, que vendría siendo la parte analógica. Okay. Ahí se ve cómo suben y bajan las RPM y sube la frecuencia hasta 60, que es el máximo. Y acá podemos ver cómo se acciona el temporizador y la frecuencia va a llegar a 10 y los RPM a 150. Okay. Ahora, para poder activar el sentido antihorario, no podemos, porque acá hay un auxiliar de menos K1. Entonces primero tenemos que desenergizar, esperar a que el contador deje de contar y que las RPM lleguen a 0, que el motor se detenga. Un variador de velocidad es básicamente un componente electrónico el cual hace variar la velocidad del motor modificando la frecuencia, la cual primero le llega a la corriente alterna, la convierte en continua y de ahí le cambia la frecuencia. Le cambia tanto la frecuencia como la tensión, como sea requerido en realidad, según los datos que se necesite para el motor, según la placa del motor. Bien, ahora podemos activar el sentido antihorario, cual podemos ver que empieza en directo y después va a pasar a velocidad lenta. Acá como podemos ver las RPM marcan negativo y la frecuencia también, lo que está girando en sentido antihorario. Bueno, acá tenemos acá está el web CFW10, el cual tiene una pantalla que sirve para las lecturas de las principales variables como velocidad del motor, frecuencia, tensión de corriente, señalización de los fallos, temperatura del disipador y estado del convertido. Teclas: gira, para, incrementa, decrementa la diferencia de velocidad, acceso y cambio el contenido de los parámetros. LED de estado, potenciómetro, sirve para aumentar y disminuir la velocidad de forma manual. Bien, acá tenemos el
la tabla de funciones, la cual nos dice el parámetro P001, P000, función, rango de valores, ajustes que ya vienen de fábrica, unidad y ajuste del usuario. Podemos ver que en 2 valor proporcional a la frecuencia. Corriente de salida de 0 a 15 amperes a 1,5. Tensión del circuito intermediario de 0 a 524 volts. Frecuencia de salida, temperatura del disipador, último error ocurrido, segundo error ocurrido, tercer error ocurrido, versión del software, variable, parámetros de regulación, tiempo de aceleración, tiempo de desaceleración, tiempo de aceleración 2 rampa, tiempo de desaceleración 2 rampa, rampa S, referencia a la frecuencia. Bueno, y después tenemos los parámetros. Tenemos el 202, tipo de control, 203, sección de funciones especiales, 204, parámetros con padrón de fábrica. Esto es muy importante, ya que si lo estuvo utilizando otra persona y no sabemos cómo lo dejó programado, lo dejamos desde fábrica, más fácil para después programarlo. Tiempo de auto-reset, factor de escala de la referencia, punto de inicio de la reducción de la frecuencia de conmutación, definición local remoto, etc. Pasos a seguir para el web CW10 es leer las placas de los datos del motor y el variador para elegir los que sean compatibles, encender el variador, conectar las entradas de potencia en las horneras y si es necesario la señal para el control remoto, resetear el variador a los valores de fábrica, parámetros 204 o valor 5, modificar parámetros con respecto a los soportes del motor, modificar la corriente nominal, parámetros, corriente límite, tiempo en segundos de aceleración, valor 100, ejemplo 7 segundos, desaceleración, parámetro 101, ejemplo 20 segundos. No es recomendable frenar los motores en tiempos muy cortos debido a las inercias mecánicas. Y bueno, y las aplicaciones que puede tener el web CFW10 es bombas centrífugas, bombas dosificadoras de proceso, ventiladores, agitadores, extrusoras, mesas de rodillos, secadores, filtros rotativos, máquinas de corte, cintas transportadoras. Al ser un variador un componente muy costoso, por lo general se lo tiene en una unidad sellada y se le agregan, a través del control remoto se le agregan pulsadores y demás para poder controlarlo desde el exterior.